a los queridos alumnos de la sede central, de la sede de la extensión áulica de Esquina y de la extensión áulica de Goya. Estos videos tienen como objetivo colaborar con ustedes en estos periodos de aislamiento social, a los efectos de que no pierdan la posibilidad de tener un estudio secuencial y poder ir estudiando los temas que se van a tratar a lo largo de este año. En principio, este es el primer video, seguramente van a haber otros, todo depende de la extensión que tenga estas cuarentenas que se fijaron a nivel gubernamental, y el sentido es, como les decía, guiarles con un mínimo de contenido en cuanto a los temas, al desarrollo de los temas, y más que nada es sugerirle, bueno, cuáles serían los puntos nucleares que tienen que prestar atención, la bibliografía, alguna jurisprudencia que pueda ser de utilidad para el tema que se está tratando. En principio, además de estos videos, a título de colaboración también les voy a entregar a las autoridades para que se los envíen. Son 2 módulos que fueron escritos justamente para colaborar, que no suplen la bibliografía, pero que sí les va a ayudar con referencias bibliográficas que a lo mejor no son tan fácilmente disponibles, y que lo van a recibir ustedes con casos para ejercitar, y les voy a agregar algunas referencias bibliográficas y los links en donde ustedes pueden encontrar el fallo in extenso. Obviamente es absolutamente inviable que en el poco tiempo que se nos asigna se pueda hacer un desarrollo integral de todos los temas. Entonces, lo que les voy a indicar ahora va a ser el punto nuclear que necesitamos que ustedes lo vayan leyendo, y particularmente una especie de hoja de ruta del camino que tienen que seguir para el desarrollo de un tema nuclear. Hoy voy a ocuparme solo de un tema nuclear que tiene que ver con el llamado principio de legalidad. Es decir, del programa de la bolilla 1, un punto central tiene que ver con una serie de principios y garantías con jerarquía constitucional, que no solo está en la Constitución Nacional, sino también en el llamado bloque constitucional, o sea, tratados con esa jerarquía, convenciones internacionales que ha suscrito la Argentina, que tiene jerarquía constitucional, y que de alguna manera fijan el molde sobre el cual se tiene que estructurar la normativa infraconstitucional, en particularmente Código Penal y leyes accesorias, leyes especiales. De todos estos principios, que son varios, voy a ocuparme hoy básicamente en el llamado principio de legalidad, que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y que dice que nadie puede ser penado sino en virtud de un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto, que es una garantía y que hace que es uno de los pilares centrales de cualquier Estado de Derecho, necesita ser analizado en detalle. Es una formulación muy buena, pero que necesita ser precisado en cuanto a sus alcances. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, en cualquier texto, aquí estos son principios que vienen siendo trabajados desde décadas atrás, así que aquí la bibliografía puede ser actual o alguna que ya tenga algunos años, como puede ser cualquier autor, por supuesto las obras modernas, pero también las de Soler, Núñez, Fontabalestra, cualquier autor que ustedes quieran tomar, van a encontrar el desarrollo de estos temas. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes presten atención? 2 aspectos centrales. Lo primero que se tienen que interrogar es respecto a cuál es el fundamento de esta exigencia constitucional de que para que se le pueda iniciar un proceso penal, perseguir penalmente, hipotéticamente condenarlo a una persona, tiene que ser en base a las disposiciones de una ley que haya entrado en vigencia antes de la fecha de realización del hecho que se le va a imputar. La pregunta es ¿por qué? Y estamos en el telos, en la finalidad, en el objeto.
en cuál es el fin que ha tenido, qué es lo que se trata de lograr con esta imposición y que, repito, es una garantía esencial de cualquier Estado de Derecho. El objetivo central es que toda persona disponga de la información necesaria antes de realizar su acción, de cuáles son las acciones que van a estar prohibidas y cuál es la sanción que se establece para quien infrinja esa prohibición o ese mandato. Esto es nuclear. Para después, en un análisis, digamos, derivativo, a partir de este postulado esencial, podemos ir solucionando los problemas que se nos van presentando de esta fórmula muy abstracta y muy general a la aplicación y resolución de los casos concretos. ¿Y cuál es el objetivo? De que el sujeto tenga esta información antes de llevar a cabo la acción y decidir libremente si quiere correr el riesgo de ser sancionado por lo que hace o cumplir como debería ser con los mandatos y prohibiciones, es garantizar otro principio esencial que se llama principio de culpabilidad. Para que yo le pueda recriminar algo a alguien, tuve que haberle dado la oportunidad de saber si ese comportamiento era lícito o un comportamiento prohibido, para que elija y se asuma voluntariamente las consecuencias a las que va a quedar sometido en el caso de infringir la ley. A partir de allí podemos empezar a sacar algunas consecuencias. En primer lugar, la ley previa tiene que reunir ciertos requisitos para que se pueda cumplir con esa exigencia de conocer, cualquier ciudadano pueda conocer previamente, antes de llevar a cabo la acción, si ese comportamiento está prohibido. Y van a encontrar que los autores de manera unánime señalan que esa ley previa tiene que ser una ley escrita, tiene que ser estricta, tiene que ser cierta y además agrega el requisito de irrefragable, es decir, que solamente puede ser modificado, derogado por otra ley. La exigencia de que sea una ley escrita ya está dejando de lado la posibilidad que en el ámbito penal digamos, las costumbres, el derecho consuetudinario puedan tener incidencia en cuanto a la determinación de lo prohibido. Pero además no basta con que sea una ley escrita, sino que tiene que tener estos caracteres que señalábamos. Cierta. ¿Qué quiere decir que una ley tenga que ser cierta? Bueno, la ley se divide en dos grandes segmentos, podríamos decirlo así. Lo que sería el precepto y lo que sería la sanción. Desde el punto de vista técnico, para que ustedes se vayan ya acostumbrando con alguna terminología específica, el precepto que nos interesa remarcar los caracteres que tiene que tener, particularmente es lo que técnicamente se llama el tipo penal, que es donde se individualiza el comportamiento prohibido y las circunstancias que el legislador estima que debe tener el acto para ser considerado disvalioso y merecedor de la sanción. Y la segunda parte específicamente esto, la sanción, la pena. Lo específico del derecho penal es su forma de sanción, la pena. Los dos aspectos tienen que haber existido antes de que el sujeto lleve a cabo la acción. Y particularmente en cuanto a la determinación de lo prohibido, la exigencia es que sea cierta. Esto es, que el legislador, dentro de las posibilidades, conforme a la materia que tiene que regular, sea lo más claro y preciso posible en la determinación del comportamiento prohibido. Es una exigencia, es una exigencia dirigida al legislador para que no caiga en ambigüedades, porque si no se frustraría el objetivo central, es precisamente que se pueda saber cuál es la conducta prohibida, porque si la norma es ambigua, si la ley es ambigua, difícilmente alguien pueda saber qué quedó dentro de la prohibición y qué quedó fuera, o sea, dentro del ámbito de libertad. Sobre esto, a su vez, hay una serie de aspectos que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, hay toda una categoría que son situaciones especiales
que ahora está muy en boga, por ejemplo, en estos momentos, como sería lo referente a las llamadas leyes penales en blanco. Es decir, porque acá lo que tenemos que determinar es qué grado de, entre comillas, imprecisión o falta de la estricta determinación del comportamiento prohibido es admisible en función de esta garantía constitucional. Y a veces, por lo que se tiene que regular, no se puede ser más preciso que hasta cierto punto. Esto es lo que ocurre con las leyes penales en blanco y repito que tienen mucha actualidad con lo que lamentablemente nos toca vivir ahora. ¿Por qué? Porque a veces se tienen que regular aspectos que el legislador no puede cosificar, no puede consolidar porque es cambiante. Particularmente me estoy refiriendo como ejemplo prototípico el artículo 205 del Código Penal, en el que el legislador establece las pautas generales, pero remite a una precisión que se hará en función de las particularidades de lo que se tiene que regular. Particularmente lo que estamos hablando es sobre la posibilidad de que ante un caso de epidemia o pandemia como el que estamos viviendo ahora lamentablemente en estos días, lo que se quiera es evitar la propagación, ya sea la introducción o la propagación de una epidemia. Fíjense, el artículo 205 dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Generalmente, para cumplir con el requisito de taxatividad y precisión y de certeza de la conducta que se considera prohibida, su individualización viene a través de un verbo. O sea, se delinque realizando el comportamiento típico y ese comportamiento típico aparece en el texto legal lingüísticamente, a través de un verbo. Si son más de una las acciones prohibidas, serán más de uno los verbos que transmitan la idea de qué es lo que se quiere considerar como delictivo. Pero fíjense, en el 205 dice: el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes. Si uno lee del texto del 205, no surge cuál es la conducta prohibida. Pero tampoco podría surgir, porque si lo que se quiere es impedir la introducción o la propagación de una epidemia, las medidas que se adopten para evitar ya sea la introducción o la propagación estarán vinculados con el tipo de dolencia, con las características de la enfermedad infecciosa. Y eso no se lo puede cosificar en el Código Penal, primero porque no son las mismas medidas que se van a adoptar para cualquier enfermedad infectocontagiosa, sino que también esto va cambiando en cuanto a los medios de prevención con los avances científicos respectivos. Entonces aquí ocurre, y esto lo tenemos en estos días, ha ocurrido precisamente esto, que esto se tiene que integrar con otras disposiciones. Por ejemplo, la que disponga el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, en este caso fue un decreto de necesidad y urgencia, la determinación de qué es lo que no se debe hacer y en algunos casos qué es lo que se tiene que hacer para evitar esta propagación en este caso del coronavirus. Pero esto no surge de la ley, sino de disposiciones del ámbito del Poder Ejecutivo. Fíjense, eso es un decreto. ¿Es admisible la constitucionalidad? ¿Se puede considerar compatible con la exigencia del artículo 18 de la Constitución? Bueno, se exigen varias condiciones para ello. Se exigen varias condiciones. Eso es uno de los puntos que usted tiene que prestar especial atención. Entonces yo le voy a dar en el material las referencias que ha hecho la doctrina y sobre el tema existen discusiones obviamente, para considerar que el mandato de precisión y de la exigencia de que se deba individualizar adecuadamente y de forma clara la conducta prohibida, si se ha cumplimentado o no, para considerarla constitucional. Adelanto que bajo estas condiciones, claro que sí, las disposiciones son
compatibles con esta exigencia constitucional, por eso que les decía, no se puede ser más preciso en el tiempo, hay que ir modificándolo, y en función de ello se hace algunas diferencias, si la remisión que hace la ley es a otra ley, y un poquito más complicado es cuando pertenece, por ejemplo, como en este caso, a un decreto. Pero es constitucional bajo ciertas condiciones que ustedes tienen que mirar, y sobre eso vamos a trabajar con algunos casos. Las otras exigencias son la de que la ley sea estricta. Esto ya es un mandato para el intérprete, para el juez y para cualquier operador del sistema, y para el que hace ciencia. Se debe interpretar en los límites del texto legal. Aquí no está permitido, no es viable en el ámbito del derecho penal la integración analógica ni la integración por los principios generales del derecho. Es decir, se afirma con vehemencia de que no existen lagunas. Lo que no quedó expresamente captado por la provisión pertenece al ámbito de libertad, por más que sean conductas que impliquen serias afectaciones a derechos esenciales. Si uno detecta que por déficit en la redacción de la ley han quedado fuera de la provisión ciertos comportamientos, el juez no lo puede, por vía analógica, incorporarlo, sino lo que tendrá que hacer es señalar en su sentencia este déficit, enviar, si así lo entiende, como para una propuesta de reforma legislativa para que se tome en consideración y que sea el Congreso de la Nación el que defina la modificación que, en ese caso, si se produce una reforma legal, tendrá vigencia para hechos futuros, pero no para el ya acontecido. Estas dos exigencias básicas, estricta y que sea cierta, más también el que la ley sea escrita, son lo que permitirán, las exigencias que permitirán en realidad dar por cumplido el mandato constitucional de que la ley tiene que ser previa al hecho, de que esa ley tiene que permitir el conocimiento por parte del autor de que ese comportamiento es un comportamiento prohibido, y también de cuál es la sanción. La exigencia aquí no es que se establezcan montos fijos. Nuestro Código Penal tiene escalas penales, pero que por lo menos sepan desde qué monto como mínimo y cuál es el máximo al que puede estar sometido en cuanto a la sanción. Los dos aspectos de la ley tienen que ser previa al hecho. Esto es lo que yo le pido que ustedes estudien y lo vayan leyendo para la próxima reunión, y yo les voy a mandar el material suficiente para que puedan trabajarlo. Y lo vamos a concatenar, y eso probablemente sea el objeto central del próximo video. Lo vamos a concatenar con un aspecto nuclear, que es la sucesión de leyes en el tiempo, que por derivación también tienen contenidos en función de estos principios que señalamos del denominado principio de legalidad, que aparece no solo en la Constitución Nacional, sino también en los tratados, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también tiene jerarquía constitucional. Esto es un tema central, nuclear, y que seguramente algún aspecto de la evaluación va a versar sobre ello. Estimados amigos, en la próxima reunión probablemente analicemos ya algunos aspectos nucleares de la sucesión de leyes en el tiempo, que tiene una vinculación estrecha con lo que acabamos de ver. Muchas gracias.